¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda. Le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa que se encarga de retratar, de poner bajo la lupa el quehacer legislativo del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y estamos precisamente aquí, en la rotonda de la Cámara de Senadores, transmitiendo para usted. Aidana Sarur, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Cuéntame, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque es la comisión, la sesión permanente. Hay recesa ahorita tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero los miércoles se reúnen un grupo de legisladores para dar a la sesión permanente. Néstor, y divisiones en el PAN entre dos senadores piden la renuncia o que se quede el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Vamos a ver esta nota. Los resultados de la pasada jornada electoral y la víspera de la próxima elección presidencial siguen profundizando los enconos y divisiones entre los panistas. El senador Ernesto Cordero asegura que el haber perdido el Estado de México y Coahuila representa un desastre para el panismo, por lo que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, debe dejar el cargo. Ojalá el presidente del PAN pues tenga la dignidad, tenga la altura política para reconocer que fue un desastre, que estuvo distraído, que no se actuó como debía de haberse actuado y que, bueno, pues que tenga la dignidad para asumir la responsabilidad de sus decisiones. Creo que eso es importante. Yo creo que sí, bueno, allá él y su conciencia, pero me parece que sí debe de tener dignidad y asumir esta responsabilidad. Pero su compañero de bancada en el Senado, Ernesto Rufo, le responde. Dice que ese es un asunto que solo le compete a los órganos internos del partido. El senador Cordero forma parte de los grupos simpatizantes de la señora de Calderón, Margarita Zavala, y precisamente en ese marco de institucionalidad se respetan sus opiniones, pero son asuntos sujetos en la formalidad de la comisión permanente del Partido Acción Nacional. Finalmente, en lo que coincidieron ambos panistas es en que el partido debe definir en cuanto antes quién será su candidato a la presidencia en 2018. Así están las cosas en el PAN, vamos a ver cómo se desarrollan. Mientras tanto, hoy para los panistas la comisión permanente se convirtió en el ring. Y bueno, dentro de las actividades que se dieron aquí hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está la iniciativa que presentó el PAN para generar estímulos a las empresas que instalen espacios educativos para sus trabajadores dentro de sus propios campus, dentro de sus empresas. Esta es la iniciativa que se presentó para dar estímulos fiscales. La deserción escolar en México, atribuida a diversos factores, ha impedido el desarrollo de quienes aspiraban a mejores niveles de vida. Debido a esto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó una iniciativa para revertir esta situación. La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, propone que se creen centros educativos en los lugares de trabajo para que nadie trunque sus estudios y siga su crecimiento educativo y laboral. Las empresas que acepten el reto se harían acreedoras a importantes beneficios fiscales. Consiste en adicionar un capítulo 12 a la ley del impuesto sobre la renta para que sean acreedores al estímulo fiscal los patrones que en colaboración con instituciones de educación media superior o superior realicen convenios a fin de implementar en sus instalaciones centros de acceso educativo virtuales y con ello favorecer a que estos puedan terminar sus estudios y además que este incentivo se aumente si quienes cursan esos estudios son mujeres, jefas de familia y que por esa razón hayan abandonado sus estudios. Y es que según la OCDE, México comparte con Turquía el primer lugar en el abandono de estudios a nivel universitario. Agrega que solo el 38% de los jóvenes que cursan una licenciatura o ingeniería logran terminarla y graduarse. Es así que en lo que proponemos el día de hoy es buscar herramientas, mecanismos que sean suficientes, que sean herramientas y acciones afirmativos a favor de la conclusión de la educación de jóvenes y de jóvenes y adolescentes. Y para ello, establecer medidas para que los jóvenes que están ya en el mercado laboral formal puedan acceder a la consecución de sus estudios. Y esto se traduce y puede ser una herramienta exitosa. La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. También durante la permanente se dieron importantes discusiones en materia de pensiones,
una iniciativa en donde se garantiza a la mujer que quede viuda que no se les quiten sus pensiones. Una vez más, los legisladores presentaron una iniciativa para reformar la ley del Seguro Social y otorgar la pensión de viudez indistintamente del sexo, del beneficiario o del asegurado. Y es que según el senador Miguel Romo del PRI, quien presentó la iniciativa, la norma reconoce el derecho a la pensión por viudez. Sin embargo, realiza una distinción genérica que limita a los beneficiarios varones a gozar de una pensión sin que haya argumentos jurídicos de fondo. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge de la persona asegurada, indistintamente del sexo del beneficiario y del asegurado. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel o con la persona que hubiera tenido hijos. La iniciativa básicamente lo que se propone es que no se tenga que demostrar la dependencia económica para que un varón pueda acceder a la pensión. Esto pues, en síntesis, es una adecuación a las normas reglamentarias para establecer una igualdad en el género en el caso de las pensiones, en el caso de las jubilaciones por viudez. Cabe destacar que existen alrededor de 10 iniciativas similares en comisiones que buscan este objetivo. Sin embargo, el impacto presupuestal que representan ha hecho que se mantengan a la espera en la congeladora. La nueva iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos del Senado, con el propósito de que esta corra mejor suerte y sea aprobada en beneficio de miles de personas. Y bueno, en lo que ocuparon los legisladores más su tiempo en esta sesión de la permanente fue en el supuesto espionaje a periodistas y organizaciones no gubernamentales. Hoy por la mañana registramos un punto de acuerdo haciendo 3 solicitudes muy concretas. En primer lugar, la comparecencia de los titulares de la PGR, de la Sedena y del CISEN para que rindan cuentas de este espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, que nos parece verdaderamente indignante. Es algo muy lamentable que tristemente en México se da desde hace mucho y bueno, pues ahora resulta ser que son periodistas y activistas, pero hay que recordar que pues muchos políticos hemos sido espiados desde hace años, ya hay denuncias presentadas y bueno, yo creo que esto es algo que viene sucediendo en México desde hace años y que se tiene que actuar y pues mira, que hemos sido víctimas varios de espionaje y yo creo que es algo que tiene que terminar en México. Y vamos a ver esta entrevista de Víctor Sánchez Baños al senador priista Enrique Burgos sobre las discusiones que se mantienen para ver si habrá extraordinario o no para la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué implicaciones tiene la Ley de Seguridad Interior? Únicamente es para establecer el marco jurídico a las Fuerzas Armadas en momentos en que tienen que estar en la calle para pelear con los grupos del crimen organizado. De esto va a platicar con nosotros el senador Enrique Burgos. Dado que ha habido insuficiencia en muchos de los cuerpos policiales de seguridad pública, estatales, municipales, el requerimiento es que haya habido participación de las fuerzas federales. Me refiero particularmente a Fuerzas Armadas, es decir, Ejército y Marina. Han entrado a participar en auxilio de las corporaciones policiales, pues porque han sido, abiertamente dicho, han sido superadas. De no ser por esa participación de las Fuerzas Armadas, no quiero imaginarme la circunstancia que hoy prevalecería. Por lo tanto, es muy válido y muy legítimo el que ellos, me refiero a los integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamen un marco jurídico, un marco legal para su actuación, pues fuera de lo regular, que es una disposición constitucional de seguridad nacional. ¿Cuál ha sido nuestra tarea? Una tarea, digamos, de orden legal, de orden técnico, desde el punto de vista legislativo. Esto va caminando, va avanzando, hay, pues digamos, ya propuestas muy interesantes, muy avanzadas, y creo que ahora corresponderá a los órganos de gobierno. ¿Quiénes son los órganos de gobierno? La Cámara de Diputados a través de su Junta de Coordinación Política, el Senado a través de su Junta de Coordinación Política, los que tengan que determinar, decir, ya hay una propuesta, ya hay una sugerencia para el dictamen, convoquemos a un extraordinario. La Ley de Seguridad Interior
no es únicamente el tratar de establecer el marco jurídico a las Fuerzas Armadas, sino también el cuidado de todas nuestras instalaciones estratégicas, aquellas que son desde pozos petroleros, instalaciones petroleras, instalaciones termoeléctricas, las nucleares, las hidroeléctricas, todo aquello que necesitamos los mexicanos cuidar, pero también establecer aquellas reglas para dar certidumbre a las Fuerzas Armadas de su trabajo policiaco que están realizando en todas partes del país. ¿Ves, Adriana? El senador Enrique Burgos dice que sí hay condiciones para que haya un periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley de seguridad interior. Néstor, odio decirte, lo dije. ¿Cuántas veces te voy a tener que decir que no va a haber periodo extraordinario? No hay condiciones. No. Ahora sí apuesto. No hay dictámenes. Ahora sí te apuesto. El tema ya se politizó. Se van a poner de acuerdo, va a haber un dictamen. Ya se acabó junio, viene julio, agosto, no va a haber periodo extraordinario. ¿Qué quieres apostar? A ver. ¿Que te quitas la barba si sí hay periodo extraordinario? No. Yo no me quito la barba, a mí no me conviene. Esto es como el peje. Bueno, está bien, no te la quites. Sí, a mí no me conviene la segunda vuelta, como el peje. Tienes no razón, me quitarme la barba. Todo lo que tapa ayuda. Ándele, pues. No, sabes que no, ya vámonos. Mejor vámonos con Alicia Salgado, porque ella nos va a hablar acerca de cómo están avanzando en Estados Unidos pues los procesos de renegociación del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, para los gringos. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Esta semana se inició en el Senado de los Estados Unidos la comparecencia del representante comercial del gobierno del presidente Trump. Y el Comité de Finanzas del Senado es el primero en recibirlo para discutir la agenda comercial del presidente Trump. Y obviamente la parte central es la negociación del Tratado de Libre Comercio. En mayo se inició todo este proceso, aquí lo comentábamos muy ampliamente, y a partir de ahora con esta comparecencia se inicia la revisión de cada uno de los temas que se supone llevará a la agenda. En el Inter, desde mayo hasta la fecha, se han reunido, poco más de 12,000, son como 12,400 opiniones de ciudadanos, empresas, partes relacionadas, competencias, hasta de México, opinando acerca del proceso de negociación que debe seguir la autoridad estadounidense. Estas deben ser revisadas por lo mismo. En este mismo mes, el 23, 24, 25, se van a sistematizar y el 26, 27 y 28 va a haber audiencias para que todas estas opiniones sean discutidas en lo general y puedan ser incorporadas en la negociación. Hay 5 elementos que son fundamentales en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Uno es el aspecto laboral. Otro, sí, claro, que tengamos igualdad de condiciones y tratos en México y en Estados Unidos para que no haya ventajas competitivas en favor de la mano de obra barata. Eso dicen, pero después de lo que aconteció con Ford, mejor se fueron a China porque no pudieron cambiar el acuerdo salarial con el sindicato de la Ford. Evidentemente, pues no tenemos ya tantas condiciones competitivas como las que ellos suponen. La segunda es una que tiene que ver con todo el proceso de paneles para discutir nuestros desacuerdos. Se está pidiendo la eliminación del llamado capítulo 19. Le ha servido a Estados Unidos, nos ha servido a nosotros, pero luego a veces piensan que con ello no pueden aplicar sus medidas antidumping. En fin, este proceso termina y una vez que ello transcurra, pasará a la Cámara de Representantes con el Comité de Medios y Arbitrios y el Subcomité de Comercio, haciendo casi lo mismo. Después de ello, habrá un periodo en el que el gobierno de los Estados Unidos da a conocer exactamente los elementos que quiere negociar y cómo, y le avisa a los gobiernos de México y de Canadá su intención de hacerlo y en qué partes quiere hacerlo. De tal manera, para el 18 de agosto, según Robert Lighthizer, este representante comercial que estuvo con Orin, el presidente del Comité de Finanzas, este martes, evidentemente tendríamos el inicio de la negociación. Dicen que se quieren mover rápido, al menos hasta ahora lo han hecho. Aquí, en Estados Unidos, primero va el Congreso y luego va el Ejecutivo a negociar. Si no tienen la autorización del Senado y de la Cámara de Representantes, no pueden facilitar ni la negociación ni hacer una entrega completa de la misma. En México es al revés.
Primero negocia el Ejecutivo y luego se lo presenta al Senado de la República para ratificación. Solo para ratificación. En fin, pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y vamos a esta sección, Red Bajo la Lupa, en donde veremos los tweets que pusieron los legisladores con motivo del Día del Padre. Y mire, este es el tuit que puso Emilio Gamboa Patrón. El senador del PRI dice: hoy como siempre me siento muy orgulloso de mis hijos. Gracias Paulina, Emilio y Pablo por permitirme la dicha de ser su papá. #Día del Padre. Y también Diva Gastelum, muchas felicidades a todos los papás hoy en su día. En el caso de Yolanda de la Torre dice: hoy es el Día del Padre, así que a disfrutar en familia. Recordemos que el mejor regalo es aquel que nace de nosotros y está lleno de amor. Jorge Carlos Ramírez Marín, que además es el representante del PRI ante el INE, dice: ser padre es mi mejor trabajo, mis hijos son el motor de mi vida, lo que me da fuerza para luchar. Felicidades a todos los papás. Francisco Martínez Neri: felicito a quienes con esfuerzo y dedicación forman ciudadanos responsables y felices. Seguimos guiando a las generaciones. Y Gloria Imelda Félix Niebla dice: hoy celebro que tengo a mi lado a un gran padre, quien me enseñó el valor del trabajo y el esfuerzo. Te quiero, papá. Y estamos aquí de regreso con el senador del bloque parlamentario PT Morena, el senador Miguel Barbosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senador? Hola, encantado. Bienvenidos a la sede del Senado de la República. Gracias por recibirnos, senador. Muy buenas tardes. Nos van a ver en la noche. Buenas noches a nuestro auditorio. Y pues queremos platicar con usted sobre todo este debate que se ha dado en torno a la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es su posición? ¿Qué pros, qué contras? ¿Es viable? Bueno, primero la segunda vuelta como una figura en la arquitectura constitucional de muchos países del mundo existe. Y es la forma para construir gobiernos con mayor legitimidad. Pero esta intencionalidad que se ha presentado desde la derecha del país, de poder hablar de una segunda vuelta en este momento, para ser aplicada en el gobierno que se instale en el año 2018, es totalmente improcedente, porque sería violatorio de un principio constitucional previsto en el artículo 105. ¿Por qué razón? Porque ninguna ley con contenido electoral debe de estar en vigor antes de los 90 días a que arranque el año electoral. El año electoral arranca en los primeros días de septiembre, los primeros 10 días de septiembre, y los 90 días previos son los primeros 10 días de junio. Ya está vencido. Entonces, la pretensión hoy de aprobar una figura constitucional violando el artículo 105 en el tema de segunda vuelta tendría una intencionalidad política que sería solamente detener a López Obrador. Senador, entonces estamos hablando de fallas en los tiempos, no en la forma, que sería la segunda vuelta. Dicen, porque bueno, se ha polarizado las opiniones en torno a este tema, que quien no quiere la segunda vuelta es porque creen que no la van a ganar, que la pueden perder, que siempre es mejor intentar pulverizar el voto y adquirir, bueno, pues el 30% de la votación, que trae consigo ingobernabilidad y conflictos, a que se dé esta segunda vuelta. Hubiéramos discutido este tema en los tiempos constitucionales, no ahora. Esa posición de que solamente tiene que ver con fragmentar el voto popular puede ser cierta desde la posición del PRI, pero nosotros advertimos otra posición estratégica, la del sistema, la de que permita que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo para parar a López Obrador. Pero reitero, el tema de la segunda vuelta ya no es constitucional en este momento. Después de la elección del 2018, que se abre ese gran debate para la elección 2024. Antes no es posible. Senador, déjeme que le haga de abogado del diablo. Lo voy a hacer de abogado del diablo. Los personajes que están impulsando este proceso, digamos, de cambio
para hacer la segunda vuelta, argumentan que el tema es que lo que no se pueden cambiar son las leyes, pero que sí pueden hacer un cambio constitucional, que es superior a las leyes, para poder adecuarlo y que con un transitorio vámonos a hacer una segunda vuelta electoral. A ver, ¿cuál es el planteamiento de los que quieren que se apruebe una segunda vuelta en una reforma constitucional? Los que están planteando eso es que quieren violar la Constitución y quieren que haya un transitorio que diga, por esta ocasión no se aplicará el plazo del 105 constitucional, en el sentido que deben estar en vigor 90 días antes todas las leyes aplicables al arranque del año electoral. Es lo que están planteando. Conozco ese planteamiento. También han dicho, desde el INE, están dicho que nuestro esquema electoral de 2 elecciones no está previsto. Y eso sí tendría que ser leyes secundarias. Todo el andamiaje institucional para llevar a cabo 2 elecciones, ¿sí?, no está previsto en las leyes electorales secundarias. Ahí se atoraría y se sentaría además un muy mal precedente, ¿no? Pero a ver, ¿para qué contaminan este proceso electoral? Debe llevarse a cabo en los términos de la Constitución General de la República, los que están vigentes, y no aspirar a esto. Yo veo aquí 2 tipos de planteamientos: los de buena fe, los que efectivamente están porque haya un gobierno con mucho mayor legitimidad y que no haya un gobierno que tenga 30% o menos del 30%, ¿sí?, como es el cálculo del PRI, así de sencillo, que con su voto duro y con la fragmentación de la oposición pueda querer conservar el poder, o las estrategias de los otros partidos, ¿sí me explico? Entonces yo veo 2 planteamientos: los de buena fe, que hablan así para un gobierno con mucho más respaldo, y los que están planteándolo como estrategia para impedir que López Obrador sea presidente de México. A ver, déjenme jugar en el tema del terreno de la buena fe, como usted dice, senador, y yo quisiera preguntarle, la segunda vuelta parece ser ya en México un esquema necesario en el proceso electoral, y además hace falta una suerte de rediseño de todo el sistema electoral mexicano, de todo el sistema institucional, todo el sistema político mexicano. Le hace falta a nuestro país. La pregunta es, senador, los candidatos a la presidencia, todos los candidatos a la presidencia deberían de buena fe incluir la segunda vuelta electoral dentro de su plataforma de campaña para el próximo periodo? Yo creo que sí, debería de ser así. Es un asunto de arquitectura constitucional que existe en la mayoría de países, por lo menos de los que se consideran democracias, ¿sí?, y debería ser un planteamiento de todos los que aspiran a gobernar nuestro país, porque tendrá que ser una reforma política, la nueva reforma política que impulse el gobierno que llegue. Aquí ocurre una cosa, senador, y tenemos el ejemplo de Francia. Al parecer la segunda vuelta es también un esquema, primero, no solo de generar mayorías estables y gobiernos de coalición, sino también, ¿sí?, de reducir la posibilidad de que haya candidatos de posiciones de ultraderecha, de ultraizquierda, populistas, ¿sí?, que se hagan del poder, porque al parecer los electorados, más allá de sus inclinaciones, la mayor parte del electorado tiende al centro, tiende a la mesura, tiende al equilibrio. Mira, Francia no es México, y diría Güemes que México no es Francia. Francia es una democracia madura, que puede llevar a cabo elecciones en un corto tiempo y organizarlas, y respetar el voto. Y no vemos recursos públicos en los procesos electorales en los partidos franceses. Ahí ganó un liberal conservador, Macron, ¿sí?, que todos reconocen en el mundo como la gran figura, y quieren pensar que en México puede haber uno así. Pues yo les digo, a ver, no estamos en Francia, y aquí es una sociedad donde hay 120 millones de habitantes con más de 60 millones de personas en extrema pobreza. Y aquí no habrá un Macron, un liberal conservador. Acá habrá un líder popular, el que pueda despertar toda una inquietud. Entonces, sin duda que la segunda vuelta, desde mi opinión como político,
es una figura que debe de aparecer en la arquitectura constitucional de México, sí, pero como un debate y como un acuerdo después del 2018. Muy bien. Senador, se nos acabó el tiempo. Pues qué es malo. hora de irnos. ¿Qué quiere que le diga? Quiero verte más. Los niños se quieren ir a dormir. Sí, pero... Nosotros ya es jueves, ¿verdad, Adriana? Ya es jueves de salir. Entonces es jueves. Oye, te veo bien, de verdad que sí, ¿eh? Te felicito. Muchas Y más gracias. Lo acompañado invitamos, senador. por la exdiputada del... Ahora diputada actualmente, regresé. ¿Eres diputado actualmente? Sí, regresé. ¿En el Verde? En el Verde también. Entonces, ¿por qué me engañas si eres diputada? Porque fui en la 60 y otra vez regresé. No, qué padre. Bueno, pues ya regresó. ¿Conoces a Alma Luz? Sí, Alma, claro. Es mi amiguísima. Ah, Salúdala. compañera y amiga, claro que sí. La quiero muchísimo. Senador, se nos acabó el tiempo. Qué bueno, transmitimos los saludos, pero nos debemos ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Ves a los niños, cuéntales un cuento, ¿sí? Y pórtate bien, cabrón. Lo prometo, senador. Muchas gracias. Buenas noches. Adrianita, Buenas noches, senador. Buenas noches, Néstor. Gracias. Y no dejen de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Sí. Buenas noches. En un país sin justicia ni riqueza, la desesperación social lleva a la ruptura del pacto social. La violencia en México no se debe a la falta de policías, armas adecuadas ni coordinación de los órganos de seguridad. Esta ola de violencia tiene raíces profundas que hoy afloran amenazantes. Pobreza, marginación y falta de sentido social aniquilan la noción de comunidad. Urge acabar con la discriminación de la mujer, de los indígenas, de las minorías que aquí son en realidad las mayorías. Nunca crecerá nuestro país si no tenemos conciencia de esto. Si no, como escribe Kapuscinski, nos ponemos en los zapatos del otro para levantarnos con auténtica fuerza nacional.